Es importante que nosotros notemos en este capítulo 17, la oración que Jesús hace por aquellos discípulos que Él le va a encomendar la tarea más grande del mundo. Y no solo por aquellos discípulos que van a comenzar su labor misionera, sino también por los que han de creer. Note bien el pasaje como dice: mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que andaban con Jesús, aquellos que serían los continuadores de su obra aquí en la tierra, los misioneros, los encargados de fundar nueva iglesia, de expandir la semilla del reino. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por quién? Por la palabra de ellos. O sea que estos seguidores de Jesús van a ser los mensajeros de la buena noticia del reino, del evangelio de la gracia, del evangelio de la salvación. Van a ser los testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Ahora, si uno se pone a analizar cuál es la vida antes de conocer a Jesús de todas estas personas, se da cuenta que tuvo que haber sucedido un profundo impacto espiritual en la vida de ellos para que fueran transformados en pescadores crudos del mar de Galilea en pescadores de hombres. Hoy en la mañana yo oraba y le decía: Señor, muéstrame cuál es la palabra que necesita no solo nuestra iglesia, sino todas las iglesias de este mundo. Porque la verdad es que se han formado tantas denominaciones, ha habido tantas iglesias que han hecho cosas maravillosas, pero que también han sido motivo de escándalo y han pasado tantas cosas que a veces uno pone en tela de juicio el valor del testimonio cristiano en estos momentos. Entonces, un poco que yo repensaba en todas estas cosas y meditaba y decía: algo muy importante y que Jesús nos legó a través de esta oración es el principio de la unidad. De eso es lo que vamos a hablar un poco en esta mañana, de la unidad en Cristo, de la unidad que debe existir entre todas las iglesias, iglesias pequeñas, iglesias grandes, congregaciones locales, la iglesia universal de Cristo. Eso es un principio fundamental que el Señor nos dejó en su palabra, para que nosotros viviéramos esa unidad, fuéramos testigos de esa unidad en Jesucristo. Ahora uno se puede preguntar en esta mañana: ¿cuál es el secreto para mantenernos unidos? ¿Cuál es la clave? ¿Qué podemos hacer tú y yo para mantener, para preservar la unidad en Jesucristo? ¿Qué es lo que está causando la división en tantas iglesias? Esa también sería una buena pregunta. ¿Y para qué a veces los miembros se enfrentan unos con otros? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué nos beneficia y en qué nos afecta? ¿Cuál es el efecto de la unidad del cuerpo de Cristo en el mundo de hoy? Un mundo dividido, polarizado, un mundo dividido por fronteras, un mundo dividido por políticas e ideologías, un mundo dividido por partidos, países enteros a veces en guerra a causa de la división. Entonces, lo que quiero en esta mañana exponer a través de las Escrituras es que la iglesia es una familia, y lo sabemos. No voy a hablar nada nuevo en esta mañana. Este mensaje quizás usted lo haya oído 500 veces y de muchas mejores maneras de las que yo puedo llevar adelante hoy. Pero si se repite tanto, y recuerdo una historia de un pastor que decía un miembro: usted siempre habla del amor. Y yo le decía: hasta que aprendan a amarse. Porque siempre habla del amor, porque hasta que aprendan a amarse. Y bueno, tenemos que hablar de la unidad, porque la unidad es difícil conseguirla. Y cuando hablo de la unidad, estoy hablando en un sentido espiritual profundo, que no es unanimidad. No quiere decir que todos pensemos iguales. Miremos la creación de Dios, que todo lo hizo
mirémonos unos a otros. No todos tenemos los ojos de la misma manera, ni la boca, ni la nariz del mismo tamaño, ¿verdad? Dios nos hizo diversos, bellos, hermosos, maravillosos, pero somos seres complejos. No somos animales que su pensamiento es simple y lo único que tratan es de sobrevivir. Necesitan alimento y van y lo buscan y lo resuelven. Hay una historia que habla de quién se comió mi queso, algo así, que era de la psicología, y ponían el ejemplo de la mente sencilla de un ratón que andaba buscando el queso, y cuando faltaba el queso, él no andaba complejizando el asunto y se iba del lugar a buscar queso. Era lo lógico, se acabó el queso aquí y se movían a otro lugar. Pero pusieron el ejemplo de dos seres humanos, y los seres humanos eran tan complejos que no se ponían de acuerdo qué hacer. Bueno, se acabó el queso, uno decía, bueno, vamos a esperar. ¿Esperar qué? Los ratones enseguida se fueron y cambiaron y buscaron otra oportunidad de conseguir queso. Pero los seres humanos, lo que quiero decir de manera simple y sencilla, es que somos complejos. Nuestra manera de pensar problematiza mucho las cosas. Y eso a veces es bueno porque nos permite descubrir sentidos ocultos y cosas que están pasando, pero que también a veces es muy complejo a la hora de mantenernos unidos. Ahora, fíjense bien lo que nos dice la palabra de Dios en una carta tan importante que yo le dejo como tarea para su casa. La carta de los Efesios es la carta de la unidad. Usted, cuando llegue a su casa, haga un compromiso, no conmigo, sino con Dios, de leer esa carta con detalle. No pasarle por arriba. Lea la carta con detalle. Efesios capítulo 1 dice así en el verso 15 al 22. Lo voy a leer en esta versión. Dice así. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, ya parte de aquí de que hay amor. El amor no se ha extinguido, el amor está en el corazón. A veces puede que se enfríe, pero el amor, siempre el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en aquellos que han creído en Él. Y todos los que estamos aquí hemos creído en Jesucristo. ¿Amén? No creo que haya alguien aquí que esté, si no, no estuviera aquí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, un día nos encontramos con Jesucristo, un día reconocimos delante de nuestros pecados que necesitábamos de Él y le entregamos nuestros corazones y decidimos servirle en su obra, en esta iglesia de los amigos. O sea que todos aquí estamos por fe y por amor a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo aquí en Efesios dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué? Fíjense más adelante, miren por dónde va el apóstol. Dice así: para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es la clave y la regla número uno, la enseñanza número uno que nosotros debemos llevarnos para nuestra casa, es precisamente en que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Tú y yo no somos cabeza. Amén. Podemos ser los brazos, podemos ser la nariz, podemos ser la boca, pero tú y yo no somos la cabeza del cuerpo de Cristo. Así que para preservar la unidad en el cuerpo de Cristo, lo primero es reconocer que el número uno, ¿quién es? Jesucristo. Que quien dirige, quien nos guía en una visión, quien revela la sabiduría de todo conocimiento a la hora de tomar decisiones y hacer las cosas para la honra y gloria de Dios, es Jesús. No somos tú y yo. Tú y yo no somos la cabeza del cuerpo de Cristo. O sea que esa cabeza del cuerpo de Cristo, que es Jesús, hace que la familia de Dios, los hijos de Dios, sean hermanos y preserven, a pesar de su complejidad a la hora de razonar las cosas, preserven en la unidad y en el amor que Él les ha dado. Cuando esta regla se viola, el camino, la puerta a los conflictos está abierta. Principio número uno que nosotros debemos aprender en esta mañana: la cabeza es Jesucristo, no soy yo. Dígalo usted mismo: la cabeza es Jesucristo, no soy yo.
ni es el que está al lado, ni es el pastor. La cabeza es Jesucristo. Ahora, ¿cómo se digiere eso? ¿Cómo se alimenta uno de esa enseñanza? Porque todos lo sabemos. ¿Lo sabemos o no? Pero a la hora de entendernos, nos olvidamos y queremos ser cabeza. Es que las luchas de poder existen en todo tipo de relaciones. No podemos olvidar nuestra naturaleza pecaminosa como seres humanos. No podemos olvidar que somos dados al yo y que el ego muchas veces en nosotros, más en unos que en otros, es muy fuerte. Entonces, esa, a mi modo de ver, es una manera en que a veces entorpece el crecimiento de la iglesia y donde surgen muchos grupos, donde hay iglesias que se dividen por el liderazgo. Por lo general suceden esas cosas. O sea que, de manera general, la mayoría de los conflictos en la iglesia tienen que ver con las luchas de poder y la cuestión básica de quién es el que toma la decisión. ¿Quién es el que toma la decisión en el matrimonio? ¿La esposa o mira por qué te ríes? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es el que dice la última palabra? Entonces hay iglesias que, por ejemplo, el pastor es el que tiene la última palabra. Hay otras iglesias donde el modelo de gobierno, quien tiene la última palabra es la congregación. Pero cualquiera que sean las estructuras de poder que nosotros hayamos organizado para administrar las cosas de Dios, siempre hay conflicto. Ya sea que sea el pastor o un comité el que tenga una directiva, el que tenga la dirección de la iglesia, o ya sea que sea el poder totalmente en toda la congregación, en cada uno de los miembros, no importa que sea simple y común. Pero lo cierto es que muchas veces pasa que no hay comprensión y que a veces los procesos, en vez de ir hacia adelante, van hacia atrás. O sea que, regla número 1, Jesucristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la regla número 2 que nosotros debemos seguir para preservar la unidad en el cuerpo de Cristo? Ahí la encontramos en un pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. También lo es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya a todos se les dio de beber de un mismo espíritu. O sea que la fuente espiritual está en Dios, está en su espíritu. El Espíritu Santo ha sido delegado a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir algo muy importante y sigue más adelante Pablo para enfatizar en esto que está enseñando a la iglesia de Corinto, que era una iglesia donde habían partidos. Algunos decían ser de Apolo porque era un predicador elocuente. Otros decían ser de Apolo, de Pablo, porque fue el misionero, el que llevó el evangelio y la palabra de Dios a aquel grupo. Otros eran seguidores de Cefas. Y entonces el apóstol Pablo pregunta, ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Murió Pablo? ¿Murió Apolo? ¿Murió Cefas? ¿Pedro? ¿Es acaso que Cristo está dividido? Unos dicen que son de Apolo y otros, ¿es acaso que Cristo está dividido? Entonces dice aquí el apóstol Pablo, si el pie dijera porque no soy la mano, no soy parte del cuerpo, por lo tanto no es parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera solo un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. No, de nuevo la cabeza a los pies. No te necesito, más bien esos miembros del cuerpo que parecen estar más débiles son necesarios. Pensemos por un momento cuando nos sucede algo. Todos en algún momento de la vida hemos tropezado con una silla o la pata de una mesa con el dedo pequeño del pie. ¿No la ha pasado así? Como duele. Lo siente todo el cuerpo. Cuando sucede algo en el seno del cuerpo de Cristo, aunque sea el miembro más débil y sencillo, nos debe doler a todos. Lo debemos sentir como que es mío, es mi problema, es mi necesidad. Así debe ser la unidad del cuerpo de Cristo. O sea que la regla número 2 es que todos somos importantes.
O sea, en una iglesia saludable, una familia donde reine la armonía espiritual, todos los miembros deben ser valorados y tenidos como dignos delante del Señor. Cada miembro debe ser valorado, amado y tratado con respeto. Y se le da un trabajo para hacer dentro del rango de sus dones y talentos. Cada miembro es importante, es un regalo de Dios, es una bendición tenerlos a ustedes como hermanos en Cristo. Amén. ¿Usted no se siente bendecido por su hermano? ¿No siente que el hermano lo bendice o está enfocando las cosas de una manera porque en el pasado pasó algo que no le gustó o dijo algo inapropiado? Había un profesor de economía que estaba dando una gran conferencia a personas que iban a ser líderes empresariales y dijo, comenzaremos con un breve examen. Y escribió en la pizarra la siguiente pregunta: ¿cómo se llama la señora de la limpieza? ¿Cómo se llama la señora de la limpieza? No, hay un nombre de ella. Cero. ¿Cómo se llama? Y la gente, los líderes allí que estaban, imagínense, en una conferencia de economía, hacer esa semejante pregunta, asombrados, pues, bueno, tú estás bromeando. Y dice, si quieren ser grandes líderes de grandes compañías, tienen que comenzar por saber quiénes son las personas más humildes y sencillos de ese grupo. Porque ellos son los que les van a servir, porque ellos son los que le van a honrar, porque ellos son los que van a hacer crecer. Y a veces nosotros pensamos que la iglesia crece por un pastor o un líder. Sí influye, pero no es así. En tanto que mantengamos buenas relaciones, congregación y pastor, y en tanto que el pastor no se crea que es Dios, ni los miembros tampoco se lo crean, porque también pasa, en ese ámbito de humildad, de armonía espiritual, de servicio mutuo en amor de Jesucristo, en esa medida de respeto y de valorar los dones y talentos del otro, de siempre buscar lo positivo para hacer crecer al otro, en esa medida es que el cuerpo de Cristo se une y trabaja con un proyecto y en una dimensión espiritual mucho más amplia y superior de la que había alcanzado anteriormente. O sea que cada miembro cuenta. Tú eres muy importante para Dios. Cada miembro es esencial para el bienestar y la salud espiritual de una iglesia. Pero no solo nos quedamos en la iglesia, sino de toda una comunidad donde la iglesia está influyendo. Ahora, la regla número 13 es: el conflicto es inevitable. Lo pasa en los matrimonios, lo pasa entre las relaciones padre-hijo, son relaciones de poder. Entendiendo esto en el sentido positivo, hay un poder en cada uno de nosotros que Dios nos ha dado. Nos ha dado el poder de podernos comunicar, el poder de la palabra. Es un poder. Cuando usted habla, usted ejerce su criterio. Usted tiene la libertad de decidir. Y la libertad también es un poder que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo usamos esas libertades que Dios nos da? Para que el proyecto de Dios, para que la obra de salvación de Jesucristo se consume, se manifieste, sea efectiva en el mundo de hoy, un mundo tan complejo, donde hay tanta información, donde hay tantas mentiras, donde hay tanta confusión, donde no siempre el testimonio de la iglesia es coherente con la vida de Jesucristo. Por eso Gandhi tenía que decir: me gusta Cristo, pero no los cristianos porque no se parecen a Él. Y ese es un problema que tenemos. Era una crítica realmente no a Cristo y al Evangelio y el reino que Él trae, sino precisamente a la religión, cuando pierde ese sentido de fecundar, de traer vida, de traer amor a la tierra. Así que cuando uno está aquí en el servicio a Dios, porque hace un tiempo hablé de los 5 propósitos fundamentales de la iglesia, y nosotros hoy estamos aquí, venimos todos los domingos, ¿a qué? A adorar a Dios, porque creemos que Cristo está aquí. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Creemos que la presencia espiritual de Jesucristo a través de su Espíritu está aquí, y que le debemos honra,
estamos tan agradecidos porque Él murió en la cruz, porque entregó su vida, porque nos ha amado a pesar de que somos pecadores y nos ha dado una oportunidad de ser salvos, de vivir una vida nueva. Estamos aquí para honrarle y agradecerle. Eso es adoración, mostrando el amor que sentimos por Jesucristo. Léelo. Dice bien esto lo que dice la palabra. Si tu hermano peca contra ti, oiga bien, si tu hermano peca contra ti, ve e enséñale su falta entre tú y él solo. Si te escucha, harás recuperando a tu hermano, pero si no te escucha, llévate a uno o dos más para que por boca de 2 o 3 testigos se establezca toda palabra. Si se niega a escucharlo, dígaselo a la iglesia. Si también se niega a escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil o un recaudador de impuestos. O sea, era lo peor en aquel tiempo. ¿Sabe que eso es lo que más hacemos? Eso es lo que más hacemos, eso es lo que más nos gusta hacer. Somos dados a juzgar, a disciplinar, a llevar. Eso es lo que en las iglesias legalistas prevalece. Pero miren lo que dice en otra parte de la Escritura. Y esta es la buena noticia, porque venimos aquí a adorar a Dios. Venimos aquí a honrar a Dios. Dice, si pues ofreces tu ofrenda en el altar y recuerda que tu hermano tiene algo en tu contra, ¿qué tienes que hacer? Seguir adorando a Dios. Seguir viniendo cada domingo aquí. No, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, ¿qué nos quiere decir la palabra aquí? Que la adoración es importante, pero que más importante que venir cada domingo a adorar y a cantar himnos y alabanza a Dios es vivir en paz los unos con los otros, reconciliados en amor. Ahora, es más fácil evadir los conflictos. Es más fácil evadir el conflicto que enfrentarlo. Ahora, cuando un conflicto no es resuelto, es como una herida. ¿Ustedes se acuerdan lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos? Cuando nosotros nos hacíamos, yo le digo ñaña, no sé cómo le dicen ustedes, nos hacíamos una pelada. Yo jugaba fútbol en la calle, baloncesto, todos los juegos allá en Cuba, y a veces resbalaba y caía y me pelaba todo y llegaba a la casa. Entonces muchas veces te curaban y te vendaban. Te tapaban la herida. Pero todos sabemos que la herida cura mejor sin estar tapada. E incluso a mí cuando me salían grandes y cosas me llevaban al mar, y esa era una cura tremenda. Y allí en el mar de Jibar me llevaban, me lavaban las heridas y se me quitaba todo eso, ¿verdad? O en el mar de Portugal, lo digo para la gente de Jibar también, ¿verdad? ¿Lo hicieron o no? Las heridas tapadas no se curan, tardan más. Entonces, el problema hay que atacarlo de frente, los conflictos hay que enfrentarlos, las diferencias hay que canalizarlas de la mejor manera en el amor de Cristo, buscando las soluciones, pero no escondiendo los problemas de raíz. Hay que ahondar en la herida para que sane, para que cure, para que no vuelva a haber más infección en el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros como seres humanos siempre tratamos de evitar el conflicto. Por eso hay hermanos que no le está poniendo en su corazón decir algo. Hay hermanos que permanecen callados y no expresan su derecho y su opinión porque no quieren crear conflictos, no quieren evadir esa responsabilidad. Ahora, el conflicto es inevitable. El problema es cuando no lo resolvemos a tiempo y dejamos que enfermen. Existen los matrimonios, existe en el ámbito laboral, existe en todas las instancias y relaciones humanas. Es inevitable. ¿Cómo lo vamos a resolver? Para que vivamos en paz. Para que la obra de Dios sea efectiva en la tierra. Oiga bien,
la unidad del cuerpo de Cristo. Si no hay unidad, no hay efectividad de la obra de Dios y del testimonio cristiano. Hay otro problema con el conflicto y es la ira, el enojo, como quiera llamarlo. Llega un momento que las emociones nos controlan y no nos permiten pensar con cordura. Somos muy dados a enojarnos porque no sabemos controlar nuestras emociones. Hace un tiempo prediqué la fe y las emociones determinan tu éxito. O sea, la fe que tú tienes para lograr las cosas y cómo tienes dominio sobre esas emociones que en un momento determinado, no importa cuál sea tu personalidad, más o menos, notable o no, van a emerger. ¿Cómo canalizamos esas emociones? ¿Cómo hacemos que la indignación, la frustración, que a veces nos enoja tanto, las injusticias que nos enojan tanto, no sean un canal para destruir la vida de otros, para ofender a otra persona, sino todo lo contrario, sea un punto de partida, una manera en que nosotros podamos llevar adelante y hacer crecer una relación. Dice la palabra de Dios: no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No permita que llegue la noche tú enojado con el hermano. No lo permita. Eso es pecado. Ahora, enojarse, nos hemos enojado todos. Todos en un momento determinado, aún siendo hijos de Dios, somos hijos de la ira. Nos enojamos a veces incluso con facilidad por cosas tan simples como que se te cayó un plato y se te rompió en la cocina. ¿Nos enojamos o no? La verdad es eso. Ahora, que no se ponga ese enojo, esa ira, esa emoción, no la dejes crecer en tu corazón al punto de que no te permita actuar con sabiduría. Porque un hijo de Dios debe orar. Cuando las cosas se salen del lugar, cuando hay confusión, cuando no comprende, porque las emociones no nos permiten ver la realidad del problema que estamos enfrentando. Fíjense cuánto hay detrás de todo eso. No nos permiten ver con claridad, no nos permiten discernir más allá del problema en sí y ver soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. No nos permiten dar un enfoque positivo a los problemas que enfrentamos en la vida. Por eso es muy clara la palabra en Efesios 4:26, que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que nos están autorizando para de vez en cuando que tengamos un problema enojado. Yo lo leo así, no sé ustedes, pero que ese enojo, esa ira, esa emoción no te controle. No rompa el vínculo de amor con tu hermano. Que haya en medio de esos momentos de ira también momentos de búsqueda de Dios, porque es el único camino que nos permite apaciguar los problemas que surgen. Amén. Hay una historia de una madre que se llama Candy Lightner, creo que se pronuncia así, Lightner, no sé. Y ella iba conduciendo su auto y un conductor de otro auto la chocó fuertemente y andaba ebrio, andaba borracho y mató a su hija de 13 años. Un lamentable accidente. ¿Se imaginan cómo esa madre reaccionó a eso? ¿Cuáles eran sus emociones? ¿Cuál era su ira? Su nivel de ira y de enojo era tanto que hubiera querido matar a esa otra persona. Y es natural que suceda así, porque las madres, sobre todo, no digo que los padres no, pero por lo general las madres actúan así, en defensa de la vida de sus hijos, son como fieras en un momento determinado. Y aquella madre noble, buena y callada, cuando le hacen algo que afecta la integridad o la salud física de su hijo, son capaces de hasta matar en defensa de su hijo. Pero ella no actuó así. Aunque estaba muy enojada en ese momento y aunque ese enojo duró por varios días, pasó el sol varias veces, ella tomó una decisión y fue crear una organización que combatiera y que de alguna manera tratara de ayudar a esas personas para que no condujeran. O sea, ella no fue al problema, sino atacó las raíces del problema
de por qué se estaba permitiendo que hubiera conductores que conducieran borrachos por las calles. Y creó una organización llamada Mothers Against Drunk Driving. Creó esa organización. Miren la manera en que ella canaliza su enojo y su ira en algo productivo. Pensemos en eso. Cuando nos llega la ira, el enojo en la casa, en el trabajo, pensemos de qué manera productiva nosotros podemos canalizar esa emoción tan destructiva para que haya bendición, para que haya reconciliación, para que el proceso, en este caso la iglesia, el proceso espiritual que Dios está haciendo en todo, siga adelante. ¿Verdad? O sea, yo a veces hago esto, yo cuando a veces me siento muy cargado y me voy a hacer ejercicio. Me voy a un parque maravilloso que encontré. Lo tenía tan cerca, tenía ese recurso que Dios me había dado y no lo explotaba. A veces nos pasa así. Váyase a orar, váyase a meditar, váyase a leer la palabra, tómese un descanso, siéntese en un parque, haga algo nuevo. Dese una oportunidad de vivir en paz, en armonía espiritual con usted mismo y con Dios, para que usted vea que todo ese enojo, toda esa indignación, toda esa frustración, todas esas emociones negativas que no le permiten respirar bien, van a ir canalizándose y van a coger un nuevo sentido a través de la obra de Dios. La ira que no se resuelve es como un veneno que mata paso a paso, poco a poco. O sea que es muy importante y muy saludable nosotros tener en cuenta estas cosas. Volviendo a la oración de Jesús, es importante que nosotros entendamos que nosotros como seguidores de Jesucristo llevamos un nombre. Ya yo no me llamo Dix, ya no se llama Alex, ahora nos llamamos todos cristianos. Llevamos un nombre que vamos a honrar en donde quiera que estemos. Cada vez que yo estoy en el trabajo, cada vez que estoy en algún lugar y surgen problemas y conflictos y hay desavenencia, este nombre que llevo sobre mí me pesa. Yo quiero que sea ligero llevar el nombre de Cristo, y lo va a hacer cuando yo esté totalmente sometido a Él, en humildad de corazón, escuchándole a Él, en comunión con Él, para que todos esos problemas y conflictos que surjan a mi alrededor, ese ambiente a veces tóxico que se crea en las relaciones humanas, en cualquier ambiente, desaparezca de mí. Porque lo importante es la paz que Dios me ha dado. Y cuando yo logro vivir en paz en medio de todas esas situaciones, yo estoy dando un testimonio que honre el nombre de Jesucristo. Amén. O sea que tenemos un desafío aquí. Y es un llamado que Dios está haciendo a todos nosotros como iglesia. La unidad en Cristo es sumamente importante, porque estamos trabajando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos está haciendo un llamado Dios a dar un testimonio de fe a todo este mundo que nos rodea. Por eso Jesús dice, para que el mundo crea. No te pido solamente por esto, sino por los que han de creer, por ti y por mí, por las generaciones futuras que han de creer esta palabra que yo les enseño a ustedes y de las cuales ustedes, mis discípulos, van a ser portadores. Pero no solo ustedes, sino los que han de venir. Y esos que han de venir, ¿quiénes son? Sino tú y yo. Tú y yo somos los que han de venir en el nombre de Jesús a anunciar las buenas nuevas de salvación para que el mundo crea. Así que la importancia del testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo, donde cada miembro es valorado y respetado y es honrado, es vital para el crecimiento del reino de Dios entre nosotros. Tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos en medio de nuestras diferencias, a perdonarnos, a hablar la verdad con amor, porque a veces hablamos cosas que son ciertas, pero nos olvidamos del amor. Queremos ser tan justos, más justos a veces que Dios, queremos ser tan veraces que nos olvidamos del amor, de que la verdad hay que decirla con ternura, hay que decirla, pero hay que decirla con ternura, de manera que edifique aquel que quizás está errado, aquel que quizás está confundido.
La verdad en amor es productiva, es beneficiosa, trae salud espiritual a la iglesia. Ahora, cuando nosotros analicemos todo lo contrario de lo que yo he dicho aquí, cuando nosotros vemos una iglesia dividida, una iglesia en desacuerdo, donde lo que prevalece son las luchas de poder, el yo sobre el nosotros, la iglesia entonces no prospera y florece. Ese es el resultado, esa es la consecuencia inmediata de una iglesia dividida. Cuando Jesucristo no es la cabeza, cuando cada miembro no es lo esencial para el bienestar de todos. Y cuando nosotros evadimos los conflictos y no atacamos el problema de raíz para solucionarlo y sea de bendición para todos nosotros. Y hay una regla 5 que se me había olvidado. ¿Sabe cuál es? Se me olvidó una regla, fíjense. Tengo mala memoria, estoy pidiendo bien. Se me olvidó uno. ¿Sabe cuál es la regla número 5? Consulte la regla número 1. La regla número 5 es consultar la número 1. ¿Y cuál era la número 1? Jesucristo es ¿qué? La cabeza del cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga en esta mañana y que nosotros en amor podamos entonar este hermoso himno, unidos.